Presidente, ¿cuál es el legado que usted le deja a los ecuatorianos? Bueno, primero gracias Alex por esta entrevista, gracias a Univisión, y a través de Univisión un abrazo a todos los compatriotas de la patria grande, la comunidad latinoamericana en Estados Unidos, y los deseos de un muy feliz año 2017. Hay mucho legado, pero no es mío, es del gobierno, de la revolución, de todo un pueblo. Los pueblos no cambian por un iluminado, ni un gran Simón Bolívar logró la independencia por sí solo, fue la voluntad de los pueblos latinoamericanos. Eloy Alfaro, la revolución liberal en nuestro país, no fue solo Eloy, que es un gran líder, pero sino todo un pueblo que quería un cambio radical. Y eso es lo que pasó en Ecuador. Entonces el legado de la revolución, el legado de un pueblo unido, y ese legado es inmenso. O sea, es la década ganada, Ecuador ha cambiado radicalmente en prácticamente todos los ámbitos, en algunos en mayor medida que en otros, pero en algunos sectores cambios verdaderamente revolucionarios. Por ponerle solo un ejemplo, éramos de los países con peor infraestructura vial. Ahora somos el país con mejor infraestructura vial en toda la región. ¿Cómo logra usted esa estabilidad política después de vivir una situación convulsionada en Ecuador? Gobernando con el pueblo. Es uno de los errores que pueden caer los políticos, hablarle a los medios de comunicación, hablarle al establishment. Mire, eso en parte explica el resultado de la elección en Estados Unidos. Yo no comparto prácticamente nada con el presidente electo Donald Trump, pero le habló a la gente, le habló al desempleado, le habló a aquel que había perdido su trabajo porque las inversiones se fueron a otro lado. Mientras que probablemente Hillary, a quien respeto mucho, le hablaba al establishment, a los medios de comunicación, los lugares comunes, lo políticamente correcto. Hay que hablarle a la gente debe sentirse representada, y gobernando con la gente, por la gente, junto a la gente, es que hemos logrado esta estabilidad. Ya, precisamente usted en algún momento dijo que Donald Trump era conveniente para Latinoamérica. ¿Sigue pensando lo mismo? Sí, porque su discurso es tan elemental, sus políticas tan rudimentarias, que va a unir a América Latina en defensa de las agresiones que se están recibiendo, y también con un Obama muy carismático, muy simpático, sin lugar a dudas una buena persona, el presidente Obama, pese a que no comparto su política internacional. Muchas élites hablaban español, pero pensaban en inglés y querían asimilarse al modelo norteamericano. Ahora van a tener un poquito más de recato sobre aquello. Entonces, van a ser tiempos duros para América Latina, pero como pasó con la administración de Bush Jr., esto permitió la llegada de muchos gobiernos progresistas, en parte como rechazo a una política internacional muy rudimentaria por parte de los Estados Unidos. Ya, a propósito de las elecciones, ¿qué recomendación le daría usted al próximo gobierno con el gobierno Trump? Bueno, nosotros debemos respetar las decisiones soberanas de todos los países. Mi opinión personal sobre Donald Trump, que tengo el derecho de darla, es irrelevante en cierto contexto, porque respetamos muchísimo la decisión del pueblo norteamericano, y en un marco de mutuo respeto debemos mantener las mejores relaciones con Estados Unidos, que dicho sea de paso ha sido siempre un país amigo y nuestro principal socio comercial. ¿Por qué el ecuatoriano en el extranjero, especialmente, debe participar en estas elecciones, presidente? En las de Ecuador, porque son parte fundamental de la vida social. Nosotros tenemos una gran comunidad en el extranjero, fruto de la crisis de 1999, el fracaso rotundo del neoliberalismo, cuando por la desregulación financiera los bancos quebraron, 16 bancos. Para salvar esos bancos congelaron los depósitos, quebraron a la gente, ¿ya? Y la gente desesperada se suicidaba, migraba, hacía lo que podía, y en pocos años salieron cerca de 2 millones de ecuatorianos a arreglárselas como pudieran en España, en Italia, en Estados Unidos. Y esos ecuatorianos tenían derecho al voto ante nuestro gobierno, pero prácticamente era un formalismo porque no había padrones, no había registro, etcétera. No se ejercía ese derecho. Nosotros implementamos todo lo necesario para que puedan ejercer. En este momento hay empadronados en el exterior centenares de miles de compatriotas, pero no tenían representación. Entonces los migrantes ahora sí tienen representación. 2 por América del Norte, la Comunidad de América del Norte, 2 por América Latina, 2 por Europa y el resto del mundo. Entonces, al votar, no solo eligen el binomio presidencial en la madre patria, sino también eligen sus representantes. ¿Por qué no decidió volver a lanzarse a la presidencia? Porque estoy bastante cansado. Este ha sido un sacrificio para la familia, uno toma decisiones que involucran a seres queridos, ha sido muy duro, hay mucha maldad en la política ecuatoriana porque por primera vez viene un gobierno con un cambio real. La democracia es buena en nuestros países mientras no cambie nada. Con la Revolución Ciudadana la democracia en Ecuador ha cambiado mucho. Entonces hay grupos
que siempre mantuvieron los poderes fácticos, siempre dominaban nuestro país, y esa gente no nos perdona que hayan perdido su poder. Entonces se meten con la familia, la pérdida de la privacidad, la inseguridad. Ha sido muy duro para la familia. Mi familia es binacional, mi esposa es de Bélgica, mis hijas estudian en Francia, entonces queremos ir a pasar unos años a Bélgica. En todo caso, si hubiera sido necesario, yo hubiese asumido la responsabilidad, porque uno tiene que responder al contexto histórico. Gracias a Dios, pues hace 1 o 2 años evaluamos y dijimos, creemos que las condiciones están dadas para que un relevo pueda ganar también las elecciones, y si uno no es necesario, pues mejor es hacerse a un lado. ¿Cuál fue el momento más difícil de la presidencia? Ha habido varios momentos difíciles, el 30S del 2010, 30 de septiembre, donde se intentó desestabilizar el gobierno aprovechando una insubordinación policial. ¿Tuvo miedo por su vida? ¿Quién no siente miedo? Pero sinceramente me sorprendió, y aquí hay colaboradores que estuvieron ese día conmigo, la serenidad con que recibíamos las cosas. Nosotros estábamos preparados a morir, pero con una serenidad impresionante. En un momento dado, cuando los policías insubordinados, yo estaba en el 3er piso del hospital policial, porque además de que me habían bombardeado con bombas lacrimógenas, acababa de salir una operación, tenía 24 puntos en mi rodilla derecha, no podía ni caminar, prácticamente estaba desmayado, me subieron, después de atenderme en emergencia al 3er piso, ahí cerraron las puertas para evitar que nos capturen los policías insubordinados. Entonces, cuando ya estaban tumbando las puertas, yo le pedí a un colaborador mío que me pegue un tiro antes de dejarme humillar por esta gente. Entonces, estaba recibiendo con mucha serenidad la posibilidad de morir. Pero bueno, tal vez ese fue el momento más duro de la presidencia. Yo dije, aquí salgo como presidente o como cadáver, no cedimos absolutamente nada. Y fue un momento muy duro, pero que también generó un cambio histórico en la democracia ecuatoriana. Antes, en una situación similar, el pueblo hubiera salido a las calles para votar al gobierno, a apoyar a los insubordinados. Ahora salieron por decenas de miles espontáneamente a defender a su gobierno, pese a la brutal violencia que estaban enfrentando, a la que se estaban arriesgando. Pero ha habido otros momentos duros, ¿no? Realmente, a mí me desgarró el corazón el terremoto del 16 de abril. Yo llegué el 17 de abril porque estaba en Europa, ¿no? Y a uno le tocó ver los muertos ahí, mientras los rescatistas realizaban su labor. Tienen que dar prioridad, tratar de rescatar a los vivos. Yo vi una madre con su hijo en brazos, aplastada y sangrando, ¿no? Un cadáver. O acompañar a una madre, a una tía, a que vea a su hermana y su hijita con el cráneo destrozado. O sea, son imágenes que nunca se van a borrar de mi mente y de mi alma, ¿no? También fue un momento muy duro. Precisamente el tema del terremoto y también el tema del precio del petróleo, ¿eso afectó la economía en el 2016? Claro. No, o sea, los choques que hemos recibido en los últimos 24 meses no se han recibido en los últimos 30 años. Hace 30 años que 2 años consecutivos no caían las exportaciones. A nosotros nos han caído casi 40% entre 2015 y 2016. Entre 85 y 87 cayeron 32%, pero tenían moneda nacional. Entonces, el principal instrumento para enfrentar esta clase de problemas, caída de las exportaciones, es la moneda, depreciación de la moneda. Por el contrario, el dólar se apreció. Por eso yo llamé a esto la tormenta perfecta, la caída de exportaciones y apreciación de la moneda nacional. Eso tritura una economía. Pero el país ha mostrado unas capacidades increíbles, una capacidad de recuperación impresionante que no tenía antes. Y ya la economía está creciendo. ¿Queda en rojo para su sucesor? No, ya. O sea, el problema es que la economía se mide por año cronológico, 1 de enero a 31 de diciembre. Si se midiera de 30 de junio a 30 de junio, dejamos una economía en crecimiento. O sea, claramente hay una, no solo recuperación importante, fuerte, recuperación de la economía ecuatoriana. Le insisto, el país ha demostrado capacidades que no tenía antes, y también es el acierto, obviamente, de la política económica. Pero le estaba explicando los choques que hemos recibido. 40% se nos han caído las exportaciones entre el 2015 y 2016. Por primera vez en 40 años, ¿ya?, de exportadores de petróleo, el presupuesto del gobierno central no recibe dinero de las petroleras estatales y privadas, sino que tuvimos que dar 1.600 millones a nuestras petroleras públicas, ¿no?, para que no quiebren. Entonces, son condiciones extremas. En el 2015 nos cayeron solo en ese año 29% de las exportaciones. Eso no se veía desde 1949, es decir, en los últimos casi 70 años. Fueron momentos durísimos, no contábamos con el principal instrumento para enfrentar esta clase de choques, que es la moneda nacional. La moneda de uso nacional se comportaba exactamente en sentido opuesto, el dólar se estaba apreciando, Colombia nos depreció el peso más de 80%, nos trituró la zona de frontera, y sumado a esto, pérdida de litigios internacionales por un orden mundial inmoral,
estos tribunales que siempre defienden a las transnacionales, nos hicieron pagar 1.140 millones a Occidental, 1.000 millones a Occidental, casi 140 millones a Chevron en 6 meses. Eso es más de un punto del PIB. Y añada a esto desastres naturales. Yo creo que, yo soy creyente, Dios, la naturaleza nos pusieron a prueba. Tuvimos la activación del volcán Cotopaxi, el más alto del mundo. Tuvimos un invierno extremadamente fuerte y tuvimos el terremoto de casi 8 en escala Richter, que nos hizo perder más de 3 puntos del PIB y decrecer la producción solo por el evento del terremoto en 0.7%. Por eso es lo menos importante. Tuvimos casi 700 muertos, niños, decenas de huérfanos, etcétera. Fue durísimo. Pero ya estamos saliendo adelante. O sea, ya hay una clara recuperación de la economía. Precisamente ese tema del terremoto, quedó la sensación dentro de la comunidad ecuatoriana en el exterior, en esta área especialmente, de que de pronto el gobierno no hizo lo necesario para que el TPS fuera aprobado por el gobierno de los Estados Unidos. Ese TPS, porque yo creía que me iba a decir que no hicimos lo necesario para responder al terremoto, porque fue lo que quisieron imponer ciertos grupos, y la verdad es que la respuesta fue extraordinaria y dejaba sorprendido a todas las organizaciones internacionales. Eso sí, mira, el TPS hicimos lo que se podía, pero eso depende... Es extremadamente difícil de obtenerlo, depende unilateralmente del gobierno de Estados Unidos y es tremendamente riesgoso, porque es temporal y todas las personas que estaban en situación irregular quedan en una lista. Así que no es tan trágico que no lo hayan otorgado el TPS. Puede ser una solución para tranquilidad de aquellas personas en condición irregular en Estados Unidos, ecuatorianos en condición irregular, en el corto plazo. Pero luego, cuando pasara el TPS, era muy riesgoso porque estaban registradas esas personas. Bueno, hubo algunas declaraciones que de pronto cayeron un poco mal dentro de la comunidad, que decía que el gobierno ecuatoriano no iba a pedir limosna, lo dijo el canciller. Entonces queda la sensación de que el gobierno... Yo creo que sacaron de contexto para variar las declaraciones de una consulesa que es nueva, ella es migrante, ¿por qué va a decir una cosa así? Pero yo me ratifico en eso. Nosotros no nos vamos a poner de rodillas ante nadie, ahí perdiremos mucho más de lo que pretendemos ganar. Nosotros no vamos a pedir limosna, vamos a pedir derechos. Se propuso, se hizo la petición del TPS, pero fue negada como ha sido negada en los últimos tiempos a casi todos los países. Es extremadamente difícil de obtener algo así. Presidente, ¿por qué usted le dio el asilo a Julian Assange? Para defender sus derechos y ejerciendo la soberanía del Ecuador. Entonces nosotros siempre vamos a defender los derechos, no estamos diciendo si es culpable, inocente, no estamos impidiendo la marcha de la justicia sueca, no estamos justificando lo que hizo. Yo creo que todo Estado tiene derecho a manejar información confidencial por asuntos de seguridad nacional, pero claramente después de meses, porque recuerde que demoró como 2 meses el otorgamiento del asilo, de análisis, ¿no? Se llegó a la conclusión de que había serios riesgos de que no tuviera el proceso justo, ¿no? Que había el riesgo de que se vulneren sus derechos y decidimos darle el asilo. Fíjense que se estaba pidiendo hasta la pena de muerte para Julian Assange por ciertos grupos en Estados Unidos. Pena de muerte, condenado por todas las instancias de derechos humanos, que no contempla la Carta Interamericana, que no contempla la Constitución ecuatoriana. ¿Pero qué va a pasar con él? Llega un nuevo gobierno, pudiera retirar del asilo político. Bueno, ya será decisión de los futuros gobiernos. Mientras yo sea presidente, él está bajo la protección y el asilo del Estado ecuatoriano y sigue el proceso judicial, siempre pudo seguir. La solución está en manos de Inglaterra, de Gran Bretaña, mañana lo puede dejar salir, y de Suecia, que siempre pudo continuar con sus investigaciones con Assange asilado en nuestra embajada. De hecho, así lo ha realizado en las últimas semanas cuando un fiscal sueco fue a interrogar a Assange a nuestra embajada. Pero ¿por qué no lo hicieron hace 4 años? Presidente, dentro de poco, si no creo, tengo entendido, ayer viajó delegados del ELN a territorio ecuatoriano. ¿Qué garantías va a tener esta negociación en su país? Todas las garantías. Nosotros somos tan solo facilitadores. Aquí nadie quiere tener protagonismo, ser figurete, solo servir a Colombia. Entonces, ya desde hace un par de años se dieron reuniones confidenciales e informales con todas las seguridades, con todas las garantías entre ELN y gobierno colombiano, mientras se negociaba en La Habana el tratado, el acuerdo de paz con la FARC. Se avanzaba con el ELN, Ejército de Liberación Nacional, en nuestro territorio. Luego pues ya se decidió empezar las conversaciones formales y somos tan solo facilitadores. Vamos a dar todas las garantías en la medida de lo posible, todas las facilidades para que se puedan realizar esos diálogos, si así lo cree Colombia, el ELN en nuestro territorio, y si más tarde quieren cambiar de sede, etcétera, nosotros solo estamos para servir a Colombia. Ya, justo ayer, cambiando un poco de tema, el presidente Obama abolió la ley de pies secos, pies mojados. Usted decía en cierta forma que el presidente Obama había hecho algo bueno, restableciendo un poco las relaciones con Cuba,
pero quedaba lo del embargo. ¿Esto es un buen paso para sí, por terminar supuesto, eso este fue embargo? era un pedido permanente del gobierno cubano, porque era inducir a la migración. Imagínense por un instante si hubiera esa ley con respecto a los mexicanos, con respecto a guatemaltecos, ecuatorianos. Ya, era una forma también de generar problemas al gobierno cubano. Y esta fue una petición formal no de Cuba. La lideró Ecuador, fue una petición de Ecuador y 9 países más por los cuales transitaban los cubanos. Esto fue a partir de que hace unos meses, precisamente como deportábamos cubanos que estaban en situación irregular en Ecuador, nos hicieron un plantón en un parque, acamparon, protestaron, con todo su derecho, ¿no? Ecuador es una democracia, pero había un problema, ¿ya? Entonces había un tránsito de migración irregular a través de Ecuador, Colombia, Centroamérica, Guatemala, México, Estados Unidos. Todos esos países, 9 en total, hicimos una petición para acabar con esta ley y felizmente pues el gobierno de Obama, y lo agradecemos, ha atendido esa petición. ¿Hay libertad de expresión y de prensa en Ecuador? Pero por supuesto, porque hay tanta libertad de expresión y de prensa que todos los días pueden publicar que no hay. Presidente, y ya para finalizar, ¿qué opinión usted tiene ya de lo que la campaña que utilizó el presidente Trump de estar construyendo un muro entre México y Estados Unidos? ¿Quién debe pagar por ese muro? O sea, yo creo en primer lugar que no debiera existir muro. Creo que debiéramos tender puentes antes que muros. Si creen que, ahí usted ve, ¿no?, lo elemental, lo rudimentaria de la política de Mr. Trump. Si él cree que va a parar la migración con muros o con más fronteras, está totalmente equivocado, ¿no? La migración va a parar con justicia, con equidad, con solidaridad, con la verdadera paz, que solo se puede fundamentar en el derecho de todos los pueblos a prosperar con soberanía, con dignidad. Entonces se trata de dar oportunidades a las naciones más pobres, dar trabajo, cambiar un orden mundial tremendamente injusto. De eso voy a hablar al recibir la presidencia del Grupo 77, las normas de la OMC, todo está en función de los grandes. Por ejemplo, le decía hace un momento, tenemos una globalización, o tal vez en otra entrevista he tenido tanta que no recuerdo, que impulsa cada día más la movilidad de mercancías y de capitales, lo que conviene a los países ricos, pero criminaliza la movilidad humana, prohíbe la movilidad del conocimiento, que es la clave del desarrollo, y el conocimiento, que es un bien de, como se dice técnicamente, no rival en el consumo. Es decir, que usted utilice un software no perjudica que yo lo utilice. ¿Dónde está el perjuicio? Que si usted crea el software pierde plata. Debemos tener otra forma de gestionar el conocimiento, difundir ese conocimiento, que de acuerdo a economistas como Thomas Piketty, economista francés, en un estudio de 2 siglos, es la verdadera forma de reducir las inequidades al interior de una sociedad y entre sociedades. Así se va a resolver el problema de la migración, no construyendo muros, pague quien no pague. ¿Pobrechet va a ser algo fundamental en las elecciones? ¿Va a afectar? Han tratado de hacer escándalo y lo que tenemos hasta ahora es la declaración de un empresario corrupto, negociando su condena y sus multas con la justicia norteamericana, de que había 33.5 millones en coima. Estamos exigiendo los nombres y las pruebas, porque tampoco vamos a permitir que fue tal persona 10 días antes de las elecciones y hasta que esa persona, candidato, demuestre que no ha sido, pasaron las elecciones. Tampoco somos tan ingenuos. Que nos den los nombres y las pruebas y seremos los primeros en sancionar a los corruptos. Pero por lo pronto lo único que tenemos es la declaración de un empresario corrupto negociando su condena con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ya, ¿usted asegura que no hay nadie de su gobierno involucrado en esta investigación? Yo no puedo asegurar, lo que sí le puedo decir es que será sancionado si alguien ha incurrido en esas inconductas personales, pero además lo que sí le puedo asegurar es que siempre se han protegido los intereses de la nación, que si Odebrecht pagó una coima por mala costumbre, ya fue estafado, porque todos los concursos que ganó fueron por, todos los contratos que ganó fueron por concurso, y no hay gobierno en América Latina y en el mundo que haya tratado tan duro a esta empresa, hasta el punto que yo la expulsé en el 2008, porque estaba acostumbrado a construir malas cosas y a no pagar, a estafar al país. Entonces me construyeron mal una hidroeléctrica, los expulsé del país, ordené el arraigo de sus principales funcionarios, les quité todos los contratos que tenían, hasta que volvieron en el 2010 aceptando todas las condiciones del gobierno, incluso pagándonos el lucro cesante. Esta política anticorrupción tiene que ver mucho con el referéndum que se va a realizar ahorita. Es que también seamos claros y coherentes. Todos hablamos de la lucha contra la corrupción y siempre es culpa del gobierno, y parece que la corrupción es solo el sector público. Cabecilla de la corrupción en refinería, la repotenciación de la refinería Esmeralda que hicimos, es un abogado privado que ha manejado estas mafias durante décadas y por fin es un pez gordo de la corrupción, de los mayores de la historia del país. Por fin se lo puede evidenciar porque fugó y ojalá pronto lo podamos capturar. Pero pareciera que todo es culpa del gobierno, que no ha controlado, y culpa
y que la corrupción está en el sector público y no es la contraparte del sector privado. No nos engañemos, no reduzcamos un instrumento de politiquería algo tan sagrado como la lucha contra la corrupción. La corrupción degrada nuestras democracias, nuestra sociedad, insulta a los pobres. Pero decir que es el problema de un gobierno es mentira, es problema de falta de principios morales. Decir que falta de control. Nos hemos arriesgado la vida tratando de controlar la corrupción, no como presidente. No me quiero poner ejemplo de nada, no me creo mejor a nadie, pero toda mi vida he luchado contra la corrupción. Pero ¿cómo controla usted una coima en un paraíso fiscal? Debemos ser coherentes. Para luchar contra la corrupción, por ejemplo, debemos eliminar esos paraísos fiscales. Esa es otra propuesta en el grupo de los 77, pero al menos a nivel de servicio público en Ecuador, prohibir que nuestros funcionarios, dignatarios, tengan cuentas e inversiones en esos paraísos fiscales. Hay que ser coherentes en la lucha contra la corrupción. ¿Ese es parte del plan de trabajo que va a tener usted con el G77 y más China? Por supuesto, también va a proponer la lucha contra los paraísos fiscales, que es la mayor aberración, la mayor expresión del capitalismo salvaje. Capitales sin rostro, sin responsabilidad, sin impuestos, que estafan a nuestros estados, estafan a nuestros países. Y por último, ya ahora sí, presidente, aprovechando su amabilidad, ¿cómo ve la situación en Venezuela? Seguirá adelante Venezuela, ha enfrentado todo y no han podido derrotar a la revolución chavista. Mire todo el boicot que ha habido, en las cuestiones económicas, muchos boicots. También ha cometido errores como nosotros lo hemos cometido. Un ataque permanente mediático, pero sigue el gobierno revolucionario y sigue la democracia en Venezuela, porque todo lo que está haciendo la Asamblea es antidemocrático. ¿Se respetan los derechos humanos en Venezuela? Por supuesto, lo que pasa es que, o sea, si nosotros, ¿sabe cuál es el preso político más antiguo del continente, de todo el continente, incluyendo Estados Unidos, Canadá? El puertorriqueño preso en Estados Unidos, pero ahí nadie dice nada. El luchador por la independencia de, Estados Unidos, de Puerto Rico en este momento, no recuerdo su nombre, ahí nadie dice nada. Pero si hay 44 muertos, como sucedió en Venezuela hace 2 o 3 años, por un irresponsable que llama a las calles, llama a la violencia, y se lo sanciona de acuerdo a la ley, perseguido político. Ya basta esa doble moral. En un Estado de Derecho se persiguen, investigan delitos, no personas. Pero si hay un muerto, un asesinato, alguien tiene que ser responsable. Rivera, creo que es el apellido, ¿no? ¿Es Billy? ¿Sí? López Rivera. López Rivera, López, sí. Señor López, perdone porque debería recordar su nombre. De hecho, se está adelantando una campaña para que, bueno, en los últimos días el presidente Obama se le indulta, ¿no? Ya por último... Sí, pero es el preso político más antiguo del continente y nunca se habla de eso. Pero si hay 44 muertos y al que llamó a la violencia se lo juzga, perseguido político. Para empezar a cambiar el mundo debemos tener una sola moral. ¿Qué mensaje usted le hace llegar a los ecuatorianos? De esperanza. El país ya cambió, está sin duda la década ganada. Respetamos su derecho a migrar, pero ojalá todos puedan volver. No hemos resuelto todos los problemas, pero juntos podemos superar cualquier dificultad. Los últimos meses han sido durísimos, pero el pueblo ecuatoriano es como la sencilla arcilla. El hierro frente al calor se derrite, la arcilla se endurece, y creo que de esta prueba tan dura hemos salido fortalecidos como sociedad, como nación, como país. ¿Se aprobó alguna ley en su gobierno que favorezca a los ecuatorianos en el extranjero que quieran regresar al Ecuador? Muchísimas, ¿no? Y en general le decía, por ejemplo, tenían derecho al voto pero no tenían representación. Nosotros pusimos los 6 representantes en la Asamblea Nacional por parte de los migrantes. Y por supuesto no hay, más que leyes, que también las hay, acabamos de aprobar la ley de movilidad que obliga al Estado a apoyar a los migrantes y también da facilidad a la gente que migra hacia el Ecuador, obviamente, ¿no? Tenemos muchos extranjeros en Ecuador. También ha habido muchas políticas públicas a favor de los migrantes, muchos más consulados, mejores servicios, etcétera, y programas para facilitar su retorno, el regreso a casa, el Fondo Cucayo, crédito, etcétera. Por supuesto, no es que hemos podido atender a todos. Entonces la maldad es que al que no lo atendimos, ese lo sacan en los periódicos, pero a muchísima gente sí se le ha dado todo el apoyo. No somos demagogos. Tampoco le puedo garantizar que regresan al país y les aseguro la vida, el matrimonio, y todo el mundo va a ser feliz. Pero van a tener todo el apoyo de su gobierno para que puedan regresar a la madre patria. Presidente, muchas gracias. Gracias a usted y un feliz año nuevamente a todos.